Son ya las 8, vamos, perdón, las 7, la costumbre porque realmente muchos de los actos, muchos, no todos, comenzamos a las 8 y luego a las 8 nosotros tenemos pues una junta directiva, entonces nos van a excusar porque seremos puntuales y no los compañeros impacientes. Bueno, gracias por acudir al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Muchas personas ya nos conocen, algunos son de la casa, está también el presidente adjunto, Andrés Menéndez, está Asun Laredo y su esposo Pepe. Asun es del Consejo Superior, el Pepe pues... Asun y su esposo, Muy colaboradores y siempre atentos a cualquier cuestión que pueda mejorarse. De manera que muchas gracias, esperamos que nos visiten pues siempre que tengan ocasión y también virtualmente, porque ahí se podrán hacer una idea de los muchos actos que organizamos, muy variados, y realmente pues seguro que satisfacen los gustos más exigentes. Acérquense a nuestra página web, aunque en honor a la verdad, en cierto modo clausuramos el curso esta semana, concretamente con una conferencia que tenemos mañana, prácticamente, ¿no? Pero sigue de alguna manera la actividad en el centro, porque junto a esta sede social que nos alberga tenemos también pues una finca, la Quinta Asturias, a 25 kilómetros de Madrid, por la carretera de Extremadura, y allí pues hay actividades también familiares, recreativas, sociales, y luego tenemos algún acto en Asturias, por si alguien nos quiere acompañar, el más importante, el 7 de agosto, en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Tendremos también la entrega de Logarios, que son unos galardones con los que reconocemos asturianos y entidades asturianas por su cultivo de las raíces en distintos ámbitos, ¿no? Y luego comenzamos ya de nuevo en septiembre con algún acto, el Día de Asturias y de la Virgen de la Santina, y en octubre de lleno con la programación habitual, que es muy extensa, porque tenemos lunes musicales desde hace 30 años, que se dice pronto, y además muy celebrados, muy seguidos. Tenemos los martes de la poesía, como ayer, que generalmente es el cuarto martes de cada mes. Tenemos los encuentros de educación y salud, que ojalá podamos dar continuidad, hablaré con el doctor Antonio también, porque son muy buenos, y muchos más actos. Pero hoy nos congrega, como es bien sabido, un acto sobre Unamuno, y luego cederé la palabra a Santiago Losada, que es el que lo propuso, y estamos muy agradecidos por este acto sobre Miguel de Unamuno. Realmente Unamuno, un gran intelectual, hoy se va a hablar de su faceta, si no recuerdo mal, como escritor, sobre todo como literato, como novelista, como ensayista, como poeta. Otra gran faceta de este hombre muy polifacético era la filosofía, un gran pensador, que realmente ha pasado a la historia del pensamiento, y hay que tenerlo en cuenta también por esa condición de filósofo existencialista, acaso reflejado en el título de ese libro tan conocido, entre otros, por supuesto, pero el sentimiento trágico de la vida, donde se advierte ese grito del hombre doliente, del hombre y la mujer, del ser afligido, y cómo de alguna manera pues la vida comporta este dramatismo, ¿no? Indiscutiblemente, el vivir humano, Bueno, pues estamos encantados. Don Miguel era un hombre muy contradictorio. Yo he escrito algo sobre él, siempre desde una perspectiva laudatoria, tengo que decirlo. Incluso he dado alguna conferencia, con toda modestia, sobre Unamuno. La referencia, autorreferencia, es obligada a esta labor mía, por lo que quiero decir y por el acto que nos congrega, ¿no? Concretamente me he centrado en una novela suya que recomiendo, como todas, que se llama Amor y Pedagogía. Amor y Pedagogía, ¿no? Donde casi la solución al dilema de qué ha de haber, amor o pedagogía, pues queda resuelto con el propio título, Amor y Pedagogía, pero no ese positivismo que critica de forma irónica, burlona, Miguel de Unamuno en la novela, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues esto es relevante porque además hoy nos acompañan 3 nietas de don Miguel de Unamuno.
y yo echaba de menos, al menos a una cuarta, al menos, porque fue compañera mía, ella no lo recordará, porque iniciaba yo entonces mi andadura prácticamente en la Facultad de Educación, llevaba un par de cursos, y ella, según me han dicho ahora sus hermanas, pues se jubiló hace unos 15, 16 años, ¿no? Más o menos, pero la recuerdo perfectamente, y también desde aquí pues pido que se les mande un saludo muy cordial de mi parte y de toda la institución, el Centro Asturiano de Madrid. Con todo, sí quiero decir esto porque me han llegado, lo comentaba ahora a las nietas, ¿no? Me han llegado en los últimos tiempos noticias sobre aquel episodio muy conocido, bueno, conocido en cierto modo, porque no estuvimos allí y cada uno cuenta un poco la situación como mejor considera, pero a veces hay poco dato histórico, en algunas ocasiones al menos. Nos referimos al episodio entre el general Millán Astray y el rector Miguel de Unamuno. Bueno, yo esto sin pedirlo, me llegan unas informaciones, incluso sabemos que va a haber una película ahora por Amenábar, y entonces lo que quiero decir es que hay también, parece, cierta modificación de los hechos acontecidos por que alguna persona, que probablemente las nietas, me parece que me decían el nombre, no sé si Campillo, etcétera, pues escribieron a su manera, con un mayor lirismo, pero que no se ajustaba a los hechos. Esto yo quiero decirlo aquí por nuestra historia personal, la mía, realmente, y lo voy a defender, y ahora en público también lo voy a defender. Realmente aquellos que tratan de comentar que, por ejemplo, la frase de Millán Astray no fue muera la inteligencia, sino muera la intelectualidad traidora, es que varía, por lo menos para mí, de forma considerable. Y no se pretende tampoco, de modo alguno, atacar a Miguel de Unamuno, no. Lo que pretende algún sector es defender también la figura que fue fundador de la Legión. Y están en todo su derecho, desde mi punto de vista. Muy bien. Bueno, pues yo les voy a leer un poema que espero les guste, de otro gran español, como fue Miguel de Unamuno, en este caso Antonio Machado, que le dedica unos versos a Miguel de Unamuno, y lo conocerán, y dice así: este don quijotesco don Miguel de Unamuno, fuerte vasco, lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco del buen manchego. Don Miguel camina, jinete de quimérica montura, metiendo espuela de oro a su locura, sin miedo de la lengua que malsina. A un pueblo de arrieros, lechuzos y tahúres y logreros dicta lecciones de caballería, y el alma desalmada de su raza, que bajo el golpe de su férrea maza aún duerme, puede que despierte un día. Quiere enseñar el ceño de la duda antes de que cabalgue el caballero, cual nuevo Hamlet, a mirar desnuda cerca del corazón la hoja de acero. Tiene el aliento de una estirpe fuerte que soñó más allá de sus hogares y que el oro buscó tras de los mares. Él señala la gloria tras la muerte, quiere ser fundador y dice: creo, Dios y adelante el ánima española, y es tan bueno y mejor que fue Loyola. Sabe a Jesús y escupe al fariseo. Muchas gracias. Tiene la palabra Santiago Losada Maldonado, bibliotecario y comentarista teatral, actualmente en radio. Hoy mismo ha grabado un programa sobre los ciclos de verano en Almagro, Mérida y Alcalá. Ha sido el impulsor de la biblioteca de la Casa de la Moneda, donde permaneció 3 décadas. Licenciado en Ciencias Hispánicas y con formación de numismática, Historia Antigua y Arqueología, desde hace 5 años, y debido a su falta de visión, se ha volcado en su gran vocación, que es la lectura y el teatro. Durante este año ha participado en este centro asturiano en 2 actos, uno sobre Pérez Galdós y otro sobre Buero Vallejo, este tercero sobre Unamuno, y me acaba de comentar, y lo decimos también en público, que se prevé para diciembre otro acto sobre León Feliz. Claro que sí, muchas gracias, y muchas gracias también a las 2 personas que nos acompañan, ambos en la tribuna: Carlos Peral, del que hablará, igual que de Arturo González, a mi izquierda, Carlos Peral a mi izquierda, digo bien, y Arturo González en el extremo de la izquierda,
pero de ellos hablará mejor Santiago Losada. Así que muchas gracias y ya te paso el micrófono. Pues muchas gracias a usted por esta estupenda introducción que nos ha hecho. Sí, he de comentarle que la novela Amor y Pedagogía se publicó en 1902 y que es una fecha esta muy especial, porque es la fecha en la que se publican una serie de obras imprescindibles de la cultura y la literatura española. Es el año de Cañas y Barro, es el año de las dos primeras sonatas de Valle Inclán, es el año del Camino de Perfección de Pío Baroja y es el año que se publica la primera edición de Las Soledades de Antonio Machado. Y es la segunda novela de Don Miguel. Y es verdad también que al final de la charla vamos a tratar dar las mejores explicaciones que podamos de los dos últimos libros que se han publicado, sobre todo el último libro de los hispanistas franceses Jean-Claude y Colette Rabaté, publicada por la editorial Marcial Pons, Un amor en el torbellino, para aclarar un poco qué pasó, qué pudo pasar aquel famoso día del 12 de octubre, el Día de la Raza, de 1936, pero hay que llegar hasta el final. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción biográfica de la figura de Don Miguel. Algunos datos sencillos para todos nosotros. Y cuando he llegado aquí a la charla me he encontrado con la estupenda sorpresa de tener a 3 nietas de Don Miguel. A lo largo de la charla, al final, vamos a escuchar la voz de otro de sus nietos, de Miguelín, que nos va a contar cómo murió su abuelo, porque él estuvo presente en ese acto. Pero empecemos un poco con su biografía. Don Miguel está marcado por el número 36, porque vivió 72 años, pero 36 de ellos lo hizo en el siglo XIX y otros 36 en el siglo XX. Nació en 1864 y murió el 31 de diciembre de 1936. Pero es que a los 36 años, Don Miguel consigue ser rector de la Universidad de Salamanca. Es un rectorado que va a ser concedido y va a ser expulsado del rectorado por las 4 por la monarquía de Alfonso XIII, por la dictadura de Miguel Primo de Rivera, todos ellos le nombrarán y le cesarán como rector, por la República Española y finalmente por el alzamiento, por el bando de Franco. Todos ellos le nombraron rector y todos le cesaron. Está marcado también la obra y la vida privada de Don Miguel por un detalle fundamental: su relación con su mujer, con Concha Lizárraga, que murió 2 años y medio antes que Don Miguel. Y esto fue un golpe severo para él. Murió en mayo del 35. Del 34, sí, perdón, del 34, sí. Mayo del 34. Con ella tuvo 9 hijos. Uno de ellos murió tempranamente, a los 9 años. Se casó en 1891, justo cuando consigue la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Opositó anteriormente para conseguir, con Sabino Arana, para conseguir la cátedra de lengua vasca, pero no fue posible. Bueno, hay unas historias, no vengo a... porque la vida de Unamuno y la literatura de Don Miguel es un pozo literario. Don Miguel ha escrito y sigue escribiendo, y siguen apareciendo, no escribiéndose, sino que siguen apareciendo nuevos datos, nuevos textos privados, cartas, y es un mundo, no deja. Se acaba de publicar recientemente viaje por Italia, Francia, apuntes de un viaje por Italia, Francia y Suiza y Francia, que realizó en 1888, justo con su tío, cuando él tenía 25 años. Pero es una edición hecha en Salamanca por Pollo Núñez, del que vamos a usar también un fragmento de su discurso, del hipotético discurso interpretado por José Luis Gómez. Todo esto va a ocurrir a lo largo de la charla.
Bien, pues estos son los datos fundamentales. Ahora le voy a pasar la palabra a mi amigo Arturo, que también es un enamorado de don Miguel. Él, de alguna manera, como salmantino, lo ha apadrinado como otro de los grandes salmantinos. Sabemos que nació en Bilbao, pero él fue salmantino desde el año en que consigue esa cátedra de lengua griega hasta que muere, porque muere en su casa en Fundadores, de Dictus, como vamos a saber al final de la charla. Le doy la palabra a Arturo, que ha sido, para que sepáis, dinamizador cultural, ha trabajado para Editorial Santillana, tiene detrás de sí montones de actos, es un sabio de la mano y va a tener que reducir sus conocimientos a 15 minutos para no cansar a todos. Os paso la palabra y luego volveremos a seguir el hilo conductor de la charla. Cuando quieras. No, espera, perdón. Dime. Sí, es que hay un pequeño error. Un pequeño error, perdón. Y el error es que la palabra se la vamos a dar primero a don Miguel. Por favor, no he podido yo cometer este error. Esto es por la imprecisión del directo. Pero solo hay 5 minutos de voz de don Miguel. 5 minutos. Fíjese que yo creo que un gran conversador, que a él le gustaba hablar y que los demás le escucharan. Pero solo 5 minutos se conservan de su voz. De una emisión, uno de los datos que no he citado, pues se lo voy a dejar a Arturo, es el hecho de que fuera represaliado por la dictadura de Primo de Rivera a la isla de Fuerteventura y luego pasara de allí, estuvo 6 meses y después de allí a Francia, a París y después en Hendaya 5 años. Bueno, pues hay una grabación de radio en Francia, es lo único que se conserva. La vamos a escuchar solo los 2 primeros minutos de los 5, o 2 y medio, con este siguiente detalle. Yo que estoy haciendo radio, cuando empecé la primera vez se me trastocaba, titubeaba al hablar, y este es el mismo titubeo que he encontrado en don Miguel. Y 2, él habla aquí de algo que me gusta mucho y que es muy unanimidad. Dice que se lee con el oído, no con los ojos. Y ya estamos ante la primera juerga literaria de don Miguel, el uso de las palabras, ¿no? El oído, el ojo. A mí me ha venido muy bien porque yo ahora leo con el oído, como decía don Miguel, pero les vamos a escucharlo. Estos, porque son entrañables, estas palabras de don Miguel. Audio. Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla con un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. El Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto. Es un poema largo, le voy a hacer, pero habéis visto qué voz, 5 minutos de su voz, solo grabados. Y son estos primeros minutos de una gran sabiduría. Le cedo la palabra, como os he dicho, a Arturo. Queridos mamíferos, muy buenas tardes. Así empezaría don Miguel, seguramente. Y yo quería decirle al presentador que el problema del Paraninfo no solo lo trajo Millán Astray, sino sobre todo Maldonado. Maldonado, que era el rector de la universidad,
Yo conocí a una nieta de Maldonado, doña Tomasa Maldonado, no sé si la conoceríais vosotros. Sí, estaba más tumbada que su padre. No, siempre con un bolso y agitaba por todas las calles y vivía aquí en la calle Concejo. Y yo me quedé fija en ella, y el que provocó todo el conflicto no fue solo Millán Astray, fue sobre todo Maldonado, que llamó a los vascos y a los catalanes cánceres de España, y que esos cánceres... ¿Qué? ¿Lo vamos a desarrollar? Ah, bueno, pues no he dicho nada, bueno, ya lo adelanto y así, la película... No, sí, ahora hablaremos. Mi general. Estamos en el paraninfo de Asturias, me voy a tratar unamunianamente, ¿no? Oye, pues, yo creo que sobre todo esto, de lo que vas a tratar de Maldonado no habla nadie. Sí, lo voy a contar. Ah, lo vas a cantar tú, pero eres el único, lo tenías ahí en el entierro de Ciudad Rodrigo. En el entierro de Ciudad Rodrigo lo tenías tú. No, pero Maldonado para mí era un tío muy chusco y muy... Pero es el hijo de Maldonado. Es el hijo, no, el padre era íntimo de Don Miguel, eso es. El hijo le salió rana, como la rana de la universidad. En la calavera. Esto es. Y como Unamuno, sobre todo para mí, es Salamanca, y Salamanca es Unamuno. Ese es el juego paradójico, las paradojas que a Don Miguel le gustaban tanto. La vida es sueño y el sueño es vida. Y así encadenaba paradojas y paradojas constantemente, con un primor y una poesía verdaderamente excelente. Y como Unamuno es Salamanca, y sobre todo es poesía, porque la gente se fija mucho en que fue el inventor de las nivolas, y esto fue ya de una categoría enorme su invención, y después todos los ensayos que tenía, y luego sobre todo fue el creador vital de las contradicciones. Unamuno fue una contradicción lúcida, y lo empezaron a odiar los vascos porque en los sitios dijo que el vascuence era un idioma para andar por casa, y que las mujeres vascas eran un matriarcado que debería de irse extinguiendo poco a poco. Esto lo dijo en el siglo XIX. Y claro, fue expulsado ya por primera vez de su tierra y de su país. Después ya ha nombrado ya Santiago los destierros contradictorios, y después de Unamuno habría que subrayar sobre todo algo impresionante. Era su hombría de bien. Fue un caballero con una dignidad enorme, con una afectividad total y con un cariño y una curiosidad absoluta. Él jugaba con los hijos a hacer pajaritas y se sentaba en el suelo. Siempre hemos visto, como diría Sabater, a un Don Miguel hierático, muy con ese clergyman vestido de negro siempre y paseando, y nos da una figura demasiado hierática de Don Miguel. Que Don Miguel era un hombre sobre todo muy cordial, muy entrañable y muy cariñoso. Mientras no se cruzara algún jesuita por delante, porque Don Miguel sobre todo era un gran forofo de los dominicos. Tuvo grandes amigos los dominicos de Salamanca, y las fiestas de la raza que se celebraban antes de esa desdichada fiesta de la raza que se hizo universal, celebraba todos los años porque Unamuno era un gran admirador de Rizal, del independentista filipino, y siempre le citaba, le hacían un homenaje a Rizal, y todos los estudiantes le acompañaban. Y después yo quería subrayar también de Unamuno esta amistad que tenía con los dominicos, que eran los que realmente le compensaban esa inquietud terrible y agónica que él tenía, de la agonía del cristianismo y de la agonía de su personalidad. La gran crisis religiosa que tuvo Unamuno la tuvo llorando en los dominicos de Salamanca, donde él se relacionaba mucho con el padre Arintero. No sé si vosotras, nietas, os acordáis. Con el padre Arintero...
Sí, sí. Con el padre Arintero tuvo una gran amistad precisamente porque Unamuno logró trastocarlo totalmente y le hizo publicar un libro al padre Arintero que casi lo excomulgaron y estuvo prohibido, que era del gran número de los que se salvan, porque don Miguel le comentaba la inquietud que él tenía de la otra vida y el padre Arintero decía, bueno, don Miguel, no le haga usted mucho caso a esto, que el infierno debe estar casi todo vacío, ¿no? Le decía al padre Arintero. Y después estas conversaciones con el padre Arintero y las heterodoxias que se comunicaban entre los dos le llevaron a una gran crisis religiosa que le tuvo casi llorando un día entero don Miguel allí, de fogosidad y de congoja, porque parecía que se quedaba sin horizonte. Y de ahí Unamuno, yo creo que era más religioso que todos los dominicos juntos, pero decía que mi Dios ateo y otros, tiene un gran poema, que es el que le decía, Dios no creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esa otra gran paradoja y otra gran conquista de don Miguel. Y don Miguel sobre todo amaba mucho a Salamanca, se sintió identificado con ella y le encantaba pasear por la Armuña. La Armuña es una zona de Salamanca, la salida hacia Valladolid y Zamora, que es una gran llano donde se producen las lentejas y los garbanzos de Fuentesauco, que también Fuentesauco pertenece, diríamos, a la Armuña zamorana, del buen garbanzo y el buen ladrón de Fuentesauco son. Y a los pobres de Fuentesauco todo el mundo dice, tú eres de Fuentesauco, dice, ¿qué ladrón debe de ser? Y es muy sencillo, ¿por qué viene la palabra al ladrón? Tuvieron un alcalde en Fuentesauco que se le llamaba Ladrón de Guevara, y entonces era un señor buenísimo, era un hombre caritativo, muy unamuniano él, y muy fantástico. Y decían, ¿y tú de dónde eres? Dice, del pueblo del buen ladrón de Fuentesauco. Y de él vino este libro. Y le gustaba mucho a don Miguel siempre pasear por las grandes llanuras de la Armuña y siempre con las manos atrás. El monumento que tiene en Salamanca es un prodigio de monumento. Tiene la nariz como la quilla de un barco apuntando hacia la casa donde él murió, en la calle Bordadores, que luego se llamó la calle Las Muertes, por una leyenda romántica que había en el patio de esa casa. Y las manos por detrás también. Y él escribió en uno de sus libros, que cada una de mis estancias nunca largas en Madrid restaura y como que alimenta mis reservas de tristeza y melancolía. Me evoca la impresión que me causó mi primera entrada en la corte el año 80, teniendo yo 16. Una impresión deprimente y tristísima, bien lo recuerdo. Al subir en las primeras horas de la mañana por la cuesta de San Vicente, parecíame trascender todo a despojos y barreduras. Fue la impresión penosa que produce un salón en que ha habido baile público cuando por la mañana siguiente se abren las ventanas para que oree y se empiece a barrer. La palabra orear. Habría que seleccionar todas las grandes palabras que lograba reconquistar Unamuno en su literatura. Y luego de Salamanca dice esto, en este mismo Ciudad y Campo. Suelo experimentar en Madrid un cansancio especial, al que llamaré cansancio de la corte, cuando en esta tranquila ciudad de Salamanca salgo de paseo, carretera de Zamora adelante, se me cansan las piernas, seguramente, pero descansa y se refresca mi sistema nervioso. El camino está franco y despejado. No encuentro en él detención alguna, nada me distrae. Mi paso es igual, sin que haya de menester variarlo, y mi vista reposa en la contemplación ya de la lejana y ahora nevada sierra. Parece un esmalte del cielo, ya en la vasta llanura de la Armuña, en que se tienden algunos pueblecillos, ya a mi regreso, en la vista de la ciudad,
dominada por las altas torres de su catedral y su clerecía. Luego, a casa, me siento a trabajar y a la vez que mis piernas descansan, actívase mi cerebro refrescado por el paseo. Pero si en Madrid bajo la calle de Alcalá y paseo de Recoletos, sobre las viejas losas que se han sacado de las canteras para preparar a los pies del hombre una superficie seca y estéril, recorro calles, he de variar constantemente de marcha. Una pareja que está en la acera charlando y me obliga a ladearla. El transeúnte de delante que va más despacito que yo. Un coche que se me cruza cuando voy a atravesar una calle. Este que me saluda, aquel que me llama la atención, el otro que parece mirarme como a persona desconocida. A cada momento, rostros nuevos, conocidos y desconocidos. Todo ello exige una serie de pequeñas adaptaciones. Esto es qué contraste. Y Unamuno era entrañable precisamente por eso. Unamuno tenía una serie de costumbres muy claras y muy buenas. Él era un asiduo del casino, de un casino del Novelty. El Novelty es un café clásico en la Plaza Mayor de Salamanca, donde tenía Unamuno las grandes tertulias, casi siempre monologantes, porque Unamuno se murió monologando, entre otras cosas. No sé si recordáis el momento de la muerte de Unamuno. Bueno, Unamuno no murió de la guerra ni nada, murió de Doña Concha. Unamuno, el gran tesoro que él tenía era Concha Lizarraga. Y en el primer viaje que tú citabas de Italia, Francia y Suiza, constantemente a la primera ciudad donde llegaban preguntaba: ¿ha habido carta de Guernica? Y la carta de Guernica tenía que proceder de Doña Concha, que le había prometido que le escribiría todos los días a cada ciudad que fuera. Y él siempre preguntaba: ¿ha llegado carta de Guernica? Y luego ya se metía en el deporte que le gustaba a don Miguel muchísimo. Era describir paisajes, sentir los paisajes y hacer que los pájaros y los animales hablaran en español. No el vascuence, porque el vascuence era una lengua ya mortecina, aunque la tesis doctoral que hizo versaba sobre el vascuence y el ser vasco, que le valió también muchísimos enemigos, eso está claro. Se iba creando enemigos constantemente porque la verdad era antes que la paz. Y así fue. Y voy a ver si os leo cómo veía. Bueno, a mí creo que la niña Felisa me dijo una vez, a Unamuno le gustaba mucho esta canción. Voy a ver si os la puedo cantar porque está dedicada a la Plaza Mayor de Salamanca. Si la queréis oír, os la canto. Sí. Venga, pues vamos a ver si... En medio de la plaza cayó la luna, 4 partes se hizo y tú eres una, quítate niña de esos balcones, porque si no te quitas ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero que va en el carro, quítate niña de esos balcones. Dice que los pastores huelen a cebo. Pastorcito es el mío, huele a romero, quítate niña de esos balcones. Dicen que los pastores matan ovejas, también los labradores rompen las rejas, quítate niña de esos balcones. Porque si no te quitas ramo de flores,
te aprisionen con las cadenas de mis amores. Espérame un segundo, que ya me quieres echar. Bueno, pues nada, voy a leer dos cosas cortitas para que no te enfades. No me enfades. Bien en general. Eso es un poema de León Felipe. Qué bonita letra tiene usted, mi general, para firmar una sentencia de muerte. Ya estás. Bueno, voy a leer un trocito de Salamanca. Alto soto de torres, que al ponerse tras las encinas que el celaje esmaltan, dora a los rayos de su lumbre el padre sol de Castilla. Bosque de piedras que arrancó la historia a las entrañas de la tierra madre, remanso de inquietud. Yo te bendigo, mi Salamanca. Ahí queda eso. Luego es más largo. Salamanca, di tú que sí, que es el movimiento existencialista de la muerte. Cuando yo me muera, di tú que sí. Que eso es preciosísimo. Eso es preciosísimo. Y después voy para recordar la muerte de su hijo, dice, en la muerte de un hijo, aún me abruma el misterio de aquel ángel encarnado, enterrado en la materia y preguntando con los ojos de mirar al Señor con la conciencia. Aún recuerdo las horas que pasaba de su cuna a la triste cabecera, preguntándole al Padre con mis ojos trágicos de soñar por nuestra meta. Esto es el principio y después ya voy a leer algo. Claro, el destierro de Unamuno fue primero a Fuerteventura, luego a París, que lo liberaron, dicen algunos que lo indultaron, pero que entre un hijo de Unamuno y el editor francés prepararon la tocata y fuga desde Fuerteventura a París. O sea, no es que lo liberara el señor dictador, es que huyeron allí una fuga que es estupenda. Y luego le han dejado un recuerdo, algo que me avergonzó cuando la primera vez que lo vi, un pequeño busto allí en Fuerteventura que se pierde en un cono de montaña, y me dieron ganas de robarla y decirle, señores, pónganle otra cosa más decente. Luego, al poco tiempo, parece que a los canarios le entró complejo de culpabilidad y le hicieron otro monumento de pie en un pueblo de Canarias, desde donde le pusieron el monumento. Hizo una descripción preciosa de un barranco. Y para esto va de desgracia de gracia, tenía un sombrero debajo del brazo y en la noche de la inauguración se lo quitaron a don Miguel. Don Miguel iba así. Bueno, y entonces voy a leeros algo de Endaya. ¿Qué es tu vida, alma mía? ¿Cuál tu pago? Lluvia en el lago. ¿Qué es tu vida, alma mía? Tu costumbre. Viento en la cumbre. Como tú, mi alma se renueva. Sombra en la cueva. Lluvia en el lago. Viento en la cumbre. Sombra en la cueva. Lágrimas es la lluvia desde el cielo y es el viento sollozo sin partida. Pesar la sombra sin ningún consuelo, y lluvia y viento y sombra hacen la vida. Por eso don Miguel decía que París, el cielo de París, era una laguna invertida. Y esa es la sensación que tenía él también en Endaya. Y ya termino. ¿Por qué? Si no, no me pagas. No, ya, sí, por eso. Ya termino. Termino con una de las cosas más bonitas que tiene don Miguel, que son los versos que están escritos en el cementerio, que es el epitafio. Un epitafio verdaderamente prodigioso, maravilloso, que yo siempre que paso por Bordadores
me encanta leerlo, y cuando voy allí a la modesta tumba que tiene toda la familia de Unamuno, que está allí en vertical, y decía así: méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré en él, pues vengo deshecho del duro bregar. Esto resume a don Miguel exactamente, el duro bregar que tuvo toda la vida. No es que yo quiera ser impertinente con Arturo, pero yo sé que Arturo tiene relato para mucho tiempo. Pero he de decirte que el texto no empieza con méteme, sino es guárdame. No es méteme, es guárdame, pero es un gran epitafio, sí, señor. Bueno. La literatura de la figura de Unamuno, ya lo dije al principio, es un pozo, no solamente de obra literaria, de obra que va saliendo nueva, porque hay cantidad de escritos que no tienen, que están, bueno, que la familia va liberando, que se van conociendo, sino porque también hay cantidad de especialistas que han escrito sobre él. Ha generado una literatura tan vasta como la propia que ha generado él. Vamos a tratar un poco la novela y luego finalmente trataremos el asunto del 12 de octubre con los dos testimonios que he traído aquí en audio. Aclararemos un poco, ya lo dije al principio, qué pudo pasar, porque no se sabe, es todo especulativo, pero qué pudo suceder. Bueno, la novela de Unamuno no es muy larga, Unamuno escribía y llegaba al nervio de la narración, aunque era un gran paisajista y un gran guionista, un gran dialoguista, pero a él el argumento, la narración, la historia no le interesaba casi nada, o más bien nada. Es decir, la hilvanaba como mejor sabía o podía. Nosotros hemos elegido dos novelas. Una publicada en 1914 y otra publicada en 1931. Pero yo no quiero... La publicada en 1914 es su obra maestra, como novelista. Y da punto a un concepto, la nivola, que es, bueno, un concepto unamuniano. La frase sería: la niebla lo ilumina todo. Y yo quiero que yo soy nivola, ¿eh? Sí. Yo soy un personaje de la obra de Miguel de Unamuno. Lo que pasa es que nunca he tenido pasado ni presente, ni tampoco tengo historia. Pero yo espero que en algún momento él me haya escrito algo para donde yo participar de la... te lo he traído, se lo he traído. Es el fragmento final del capítulo 31. Pero ya sabe que usted está condenado, como lector. ¿Pero usted está seguro que eso es para mí? Esto es para usted. Viene directo de Unamuno, de don Miguel. Es realmente impresionante, porque ser un personaje sin historia es como un ciudadano contemporáneo, ¿sabes? A los cuales le hacen la historia. Ya entiendo. ¿Esto lo tenéis preparado? A ver. Ya entiendo, Augusto. Te entiendo. ¿Tú quieres decir que si tuvieses valor para matar a Eugenia o a Mauricio, o a los dos, pensarías en matarte a ti mismo? Mire usted, don Miguel, precisamente a esos dos no. ¿Y a quién, pues? A usted. ¿Cómo? ¿Pero se te ha pasado por la imaginación matarme? ¿Tú y a mí? Siéntese. Tenga calma, don Miguel. ¿O es que cree usted, amigo don Miguel, que sería el primer caso en que un ente de ficción como usted me llama matará a alguien que lo creyó y ser ficticio? Esto ya es demasiado. Esto pasa de la raya. Esto no puede ser. ¿Más que en las nivolas? Bueno, basta. Esto
Esto no se puede tolerar. Vienes a consultarme a mí y tú empiezas a discutirme mi propia existencia. Después el derecho que tengo de hacer de ti lo que se me dé la real gana. Sí, así como suena, lo que se me dé la real gana. Lo que me salga de él. No sea usted tan español, don Miguel. Y eso más mentecato. Pues si soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua, y hasta de profesión y oficio. Español sobre todo y ante todo. Y el españolismo es mi religión. Español sobre todo y ante todo. Es España celestial y eterna. Y mi Dios, un Dios español, el de nuestro Señor Don Quijote. Un Dios que piensa en español. En español dijo, sea la luz. Y su verbo fue verbo español. Bien, ¿y qué? Y luego has insinuado la idea de matarme. ¿Matarme? ¿A mí? ¿Tú? ¿Morir yo a manos de una de mis criaturas? No tolero más. No lo tolero más. Y para castigar tu osadía y esa doctrina disolvente y extravagante, anárquica, en que te me has venido, resuelvo y fallo que te mueras. En cuanto llegues a tu casa te morirás y te lo digo, te morirás. Pero por Dios, don Miguel, ni por Dios que valga, te morirás. Es que yo quiero vivir, don Miguel, quiero vivir. ¿No pensabas en matarte? Si es por eso, yo le juro, señor de Unamuno, que no me mataré. Que no me mataré ni me quitaré la vida que Dios o usted me ha dado. Se lo juro. Ahora que usted quiere matarme, quiero vivir. Vivir. Sí, la que sea. Quiero vivir, aunque vuelva a ser burlado, aunque otro Eugenio y otro Mauricio me desgarren el corazón. Quiero vivir. No puede ser ya. No puede ser. Quiero vivir. Quiero ser yo. Pero si tú eres lo que yo quiero que seas. Y quiero ser yo. Quiero vivir. No puede ser. Mire usted, don Miguel, por sus hijos, por su mujer, por lo que más quiera. Mire, ¿no será usted que se morirá? ¿Cómo? Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo. No puede ser, Augusto. No puede ser. Lo tengo ya escrito y es irrevocable. No puedes vivir más. No sé qué hacer ya de ti. Dios mío, cuando no sabe qué hacer, nos mata. ¿Esto lo sabía usted, señor conferenciante? No, pero sé que usted también está condenado. Y definitivamente. O sea, que antes quise quitarme de encima a don Arturo, pero no hubo manera, hasta que ahora tendré que hacerlo con usted. No importa, don Yo Miguel. ves aquí la de un general sin piedad. Y temo que, en efecto, si no te mato, pronto acabes por matarme tú. Pero no quedamos en que sí sé qué hacer de ti. No. Yo no he dicho eso. No puede ser, Augusto. No puede ser. Ha llegado tu hora y está escrito. Ya no puedes volver atrás. Te morirás. Lo que va a pasar. Y además, ¿para qué te vale la vida? Pero por Dios, don Miguel, no hay pero ni Dios que valga. Vete. Con que no, Con que no. ¿No quiere usted dejarme ser yo? Salir de la niebla, vivir. Verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. Con que no lo quiere. Con que he de morir ente de ficción. Pues bien, mi señor don Miguel, también usted se morirá. También usted se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle. ¿Se morirá usted? Sí, se morirá. Aunque no lo quiera, se morirá usted y se morirán todos los que lean su historia. Todos, sin quedar uno. Entes de ficción como yo, lo mismo que yo, se morirán todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, y yo, el lector. Entes ficticios como vosotros, ni merezco. Lo mismo que vosotros.
porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es más que otro ente nivolesco sus lectores, lo mismo que yo, Augusto Pérez, que sus víctimas. ¿Víctimas? Los siguientes 3 párrafos fueron añadidos en la edición de 1914. Víctima. Sí. ¿Crearme para dejarme morir? Usted también se morirá. El que crea, se crea. Y el que se crea, se muere. Morirá usted, don Miguel. Morirá usted. Morirán todos los que me piensen. A morir, pues. Este esfuerzo supremo de pasión, de vida, de ansia, de inmortalidad, dejó extenuado al pobre Augusto y le empujé hacia la puerta, por la que salió cabizbajo. Luego se tanteó una y otra vez como si dudase ya de su propia existencia. Yo me enjugué una lágrima furtiva. Bueno, lector, le voy a conceder 5 minutos. 5 minutos. Para que tenga todavía expliques un poco mejor. Mira, usted se refiere a lo de que la misma estructura literaria que hizo don Miguel de Unamuno, después de 10 años más, hubo otro personaje que coincidió en el tiempo. Que murió el mismo año. Y murió en el mismo año, que se llama Luigi Pirandello. Él creó otra, no a partir del coloquio que tenía Miguel de Unamuno con los personajes, pero los creó también dentro de esa tesitura literaria. 6 personajes en busca de un autor. Así que si vos podéis leerla, os la recomiendo. La distancia entre un escritor y el otro está en que a Unamuno se le revelan los personajes, porque la obsesión, una de las obsesiones de Unamuno es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Pirandello lo que hace es que sus personajes buscan a su autor, quieren esa identidad. Los de Unamuno tienen identidad. Pero vamos a pasar a la segunda novela, al segundo fragmento. Bueno, una de las habilidades de Unamuno es su sentido del humor. No es un hombre serio, no, tiene un sentido del humor fantástico para mí. Y lo ejerció siempre, casi siempre. Yo creo que a partir de la muerte de su mujer ya no tanto, pero siempre en su mundo está ese sentido del humor. Y él dice algo que a mí me entusiasma. Dice que el primer humorista español no está en la picaresca, no. Eso es la caricatura. El primer gran humorista español es Cervantes y su Don Quijote. Ahí empieza el verdadero humor, la sutilidad. He pedido a mi amigo Carlos Peral, que es también historiador, lector en braille, que nos lea 2 fragmentos de su última novela, San Manuel Bueno Martín, y que él también pues, os relate un poco cómo es esta novela, cómo es su visión. El primer fragmento está tomado del prólogo y es una ironía inteligente, porque humor y ironía en Unamuno es casi lo mismo, y el fragmento final de San Manuel. Os paso con mi amigo, gran lector, muy gran. Buenas tardes. Perdón un poco la voz porque ya sabéis que esta época con los aires acondicionados, pues a veces uno se pone más afónico que el invierno. Bien, yo voy a leer primero un fragmento del prólogo, también de Miguel de Unamuno, y después parte casi del final de la obra. No tenemos el micrófono, sí, yo tengo buena voz. Sí, no se me oye sin micrófono bien. Se oye bien. Ah, bueno, perdón, que dicen que es para la grabación. Bien. Pues bueno, esta novela es muy curiosa, ¿no? Es una novela pues, que recoge las contradicciones de Unamuno. Es una novela que solo tiene 3 personajes, 2 hermanos, Ángela, Lázaro, que está en el extranjero, en Estados Unidos, y le manda dinero a la familia para que Ángela pueda estudiar. Y el personaje importante, el protagonista, es Manuel. San Manuel, posteriormente, bueno, y Martín. Bueno, pues este es un cura de un pueblo rural de la zona de Zamora, y es curioso, porque es un cura
que no cree en la otra vida. Fijaros qué contradicción, que un cura no cree en la otra vida. Bueno, pues así es, ¿no? Y bueno, solamente lo saben en el pueblo los dos hermanos. Cuando el hermano Lázaro viene de Estados Unidos y tal, pues se enamora total de don Manuel, porque al cura este no le interesaba la otra vida, lo que le interesaba era hacer buenas obras y que la gente estuviera satisfecha y contenta. Bueno, pues voy a empezar leyéndonos el fragmento del Prolegómeno. Y en cuanto al fondo de la tragedia de los tres protagonistas de mi novelita, no creo poder ni deber agregar nada al relato mismo de ella. Ni siquiera he querido añadirle algo que recordé después de haberlo compuesto y casi de un solo tirón. Y es que, al preguntarle en París una dama acongojada de escrúpulos religiosos a un famoso y muy agudo abate si creía en el infierno, y responderle señora, soy sacerdote de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, y usted sabe que en esta la existencia del infierno es verdad de dogma o de fe. La dama insistió, pero usted, monseñor, ¿cree en ello? Y el abate, por fin, ¿pero por qué se preocupa usted tanto, señora, de si hay o no hay infierno, si no hay nadie en él? No sabemos que la dama le añadiera esta otra pregunta. ¿Y en el cielo hay alguien? Es genial. Genial. Bueno, pues voy a leer, lo voy a buscar un poquito, ya está. Dice, yo empecé entonces a temer por mi pobre hermano. Desde que se nos murió don Manuel, él no cabía decir que viviese. Visitaba a diario su tumba y se pasaba horas muertas contemplando el lago. Sentía morrilla de la paz verdadera. No mires tanto el lago, le decía yo. No, hermana, no temas. Es otro el lago que me llama, es otra la montaña. No puedo vivir sin él. Y el contento de vivir, Lázaro, el contento de vivir, eso para otros pecadores, no para nosotros que le hemos visto la cara a Dios, a quienes nos ha mirado con sus ojos el sueño de la vida. ¿Qué? ¿Te preparas a ir a ver a don Manuel? No, hermana, no. Ahora y aquí en casa, entre nosotros solos, toda la verdad, por amarga que sea, amarga como el mar a que van a parar las aguas de este dulce lago. Toda la verdad para ti, que estás abrogelada contra ella. No, no, Lázaro, esa no es la verdad. La mía sí, la tuya, pero ¿y la de, también la de él? Ahora no, Lázaro, ahora no, ahora cree otra cosa, ahora cree. Mira, Ángela, una de las veces en que, al decirme, don Manuel, que hay cosas que aunque se las diga uno a sí mismo, debe callárselas a los demás, le repliqué que me decía eso porque decírselas a él, esas mismas, a sí mismo, y acabó confesándome que creía que más de uno de los más grandes santos, acaso el mayor, había muerto sin creer en la otra vida. Es posible, y tan posible, y ahora, hermana, cuida que no sospechen siquiera aquí en el pueblo nuestro secreto. ¿Sospecharlo?, le dije. Si intentase por locura explicárselo, no lo entendería. El pueblo no entiende de palabras. El pueblo no ha entendido más que vuestras obras. Querer exponerles eso sería como leer a unos niños de 8 años unas páginas de Santo Tomás de Aquino, en latín. Bueno, pues cuando yo me vaya, reza por mí y por él y por todos. Y por fin le llegó también su hora. Una enfermedad que iba minando su robusta naturaleza pareció exacerbársele con la muerte de don Manuel. No siento tanto tener que morir, me decía en sus últimos días, como que conmigo se muere otro pedazo del alma de don Manuel. Pero lo demás de él vivirá contigo, hasta que un día, hasta los muertos, nos moriremos de todo. Cuando se hallaba agonizando, entraron, como se acostumbra en nuestras aldeas, los del pueblo a verle agonizar, y encomendaban su alma a don Manuel, a San Manuel Bueno, el mártir. Mi hermano no les dijo nada, no tenía ya nada que decirles, les dejaba dicho todo lo que queda dicho. Era otra laña más entre las dos valverdes de Lucerna, la del fondo del lago y la que en su sobriedad se mira. Era ya uno de nuestros muertos de vida, uno también
a su modo, de nuestros santos. Ya está. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la novela, vamos a entrar en el periodo ahora, lo que ocurrió en aquella famosa sesión del 12 de octubre, en la que no estaba previsto que acudiera don Miguel. Antes se anticipaba un poco Arturo, porque es verdad que todo ocurre por la provocación de unas palabras de Luis Maldonado, el hijo de uno de los mejores amigos de don Miguel. Bueno, ¿cómo podemos empezar este capítulo? Últimamente, Severiano Delgado, entre otros, que es uno de los bibliotecarios de Salamanca, pone en entredicho cómo sucedieron los hechos. Los hechos todos suceden, se ha dado por bueno, el texto de Portillo, publicado por la BBC en inglés en 1941, que es un texto clarísimamente de propaganda. Ese texto que narra lo que ocurrió allí en Salamanca ese 12 de octubre, en el Paraninfo de la universidad, con motivo del Día de la Raza. Unamuno acompaña a la mujer de Franco. En el estrado se encuentran don José María Pemán, el obispo de Solsona y el general Millán Astray. Unamuno lleva en la chaqueta un sobre con una carta de la mujer del pastor protestante Atilano Coco, un sobre de la mujer del pastor de Atilano Coco para que se lo entregue a la mujer de Franco, pidiéndole clemencia por su marido, que ha sido detenido y no se conoce su paradero. En ese sobre, Unamuno va escuchando las distintas intervenciones. Él no pensaba intervenir, según parece. Y en ese sobre escribe, por la parte de detrás del sobre, 40 palabras, como tomando apuntes. Son 40 palabras. El sobre se conserva. Y en ese sobre se repiten dos veces, una en vertical y otra en horizontal, esta expresión: vencer no es convencer. Y de ese sobre se supone que sale el posible discurso que pudiera haber hecho don Miguel dirigiéndose al auditorio, en principio al falangista Maldonado, que no me resulta difícil recordar este nombre porque yo me he apellido así, y dirigiéndose al señor Millán Astray. No hay más datos que estos. ¿Qué pasó realmente? Pues no se sabe. Hay dos fotos, una en concreto que se conserva, por supuesto las fotos se conservan naturalmente, pero una de ellas es un saludo muy cordial, muy afable entre don Miguel y el general Millán Astray, una vez acabados los actos. Y hay testimonios que quedan recogidos muy brillantemente por Luciano González Ejido en su libro Agonizar en Salamanca, que sea un clásico, y testimonios como por ejemplo una carta que un joven falangista dirige al hijo mayor de Unamuno, a Fernando, advirtiéndole que su padre ha tenido un mal acto, un mal gesto en la Universidad de Salamanca y que tenga cuidado porque las consecuencias pueden ser más serias de lo que parece. Perdón, que en el sobre venía una parte adicional y viene a hablar de esto sencillamente. Y decía, corría el año 1904 y aquella tertulia que había abierto el gallego Ramón María Valle en Inclán, en el nuevo Café de Levante, hervía por las noches, con flores y natas de la generación del 98. Y los artistas más significantes, entre ellos Ignacio Zuluaga, Gutiérrez Solana, Santiago Ruiseñor, Mati Simonía, Chicharro, Beltrán Macé, Rafael Penayo, aquella tarde, en la noche del 13 de mayo de 1904, el que sorprendió a todos fue Pío Baroja,
porque cuando se estaba hablando de los españoles y de las distintas clases de españoles, el novelista vasco sorprendió a todos y dijo: la verdad es que en España hay 7 clases de españoles. Sí, como los 7 pecados capitales. 1, los que saben. 2, los que no quieren saber. 3, los que odian saber. 4, los que sufren por no saber. 5, los que aparentan que saben. 6, los que triunfan sin saber. Y 7, los que viven gracias a los que no saben. Estos últimos se llaman a sí mismos políticos y a veces hasta intelectuales. Sencillamente genial. Bueno, muy bien, Aquiles. En esta, sí, en consonancia, porque la realidad nunca se puede, la verdad de los hechos se nos pierde, pero los datos que tenemos sobre aquel suceso, termino de contar la carta que le dirigen al propio hijo de Unamuno. Unas semanas después, el escrito que el propio Millán Astray publica en el adelantado, donde advierte, sin citar a Unamuno, que a todos aquellos que utilicen el lenguaje con doble sentido, y esto a Unamuno le encantaba el doble sentido de las palabras, porque él era un hombre con ironías, sentido del humor, vencer no es convencer, ojos y oídos. Bueno, esto está en toda la literatura del señor Unamuno, todo. La carta esa se la dirige Bravo. Sí. Bravo era el jefe de Falange. Bueno, termina. Este es un dato importante. Bueno, pero... Déjate andar todos. Ya no, si no estoy... A ver, si es que... Bravo y Maldonado. Sí. Date cuenta. Bueno, seguimos. Bueno, Arturo, vale. Bravo acabó siendo el director vale. de la Gaceta Regional, Sí, que era el periódico de los falangistas hasta hace poco. Arturo, luego después en un debate seguimos. Vale, de acuerdo. No, si no es que estoy perdonando, pero deja que continúe el argumento, por favor, porque a partir de aquí todo se complica. El libro de los Rabaté, que yo recomiendo vivamente, Unamuno en el Torbellino, aclara todos estos extremos, o pone puntos seguidos en esto. Bueno, el asunto es que a esto se le añade el hecho fundamental de que Unamuno ya no se le permitió la entrada en el casino por la tarde, y que a partir de ese hecho se encerró en su casa de bordadores, de la que solo salía para pasear, siempre vigilado por un falangista. Y también su hipotética candidatura de sus compañeros al premio Nobel fue eliminada. En fin, y este dato que contaba de que Millán escribe en el adelantado, donde dice una frase textual final. No tengo el texto, no lo podría leer ni lo quiero memorizar, pero dice que todos aquellos que jueguen con las palabras ante la gente llana y sencilla serán fulminados. Los Rabaté, y yo me encuentro entre los seguidores del criterio de los Rabaté, es que aquello que ocurrió. ¿En qué términos? No se puede precisar, no se puede saber. El texto de Luis Portillo está escrito en inglés, es un texto de propaganda que le pide el escritor Orwell, el autor de 1984, este grandísimo escritor, el autor de Homenaje a Cataluña, que le pide al escritor a Portillo, y en el que median Arturo Barea y la mujer de Arturo Barea, que yo creo que es la que verdaderamente hace ese escrito o lo modifica y le da valor literario. Y ese escrito es el que se ha dado siempre por cierto, pero hoy no es más que un acto de propaganda del año 1951. Yo he elegido por 2 razones, porque me gusta en cualquier caso, este fragmento de la obra de Pollo Núñez, Venceréis pero no convenceréis, que se estuvo representando en el teatro de la Abadía este otoño, pero que se representó en Salamanca en sus orígenes. Pollo Núñez es uno de los mejores especialistas, de los que más han estudiado, uno más, pero es uno de los más prestigiosos, y actualmente es el que ha editado el libro del que hemos hablado al principio, el Apuntes del viaje, es el que ha hecho la edición crítica con motivo del centenario de Niebla,
y es el que ha escrito este texto. Está interpretado, la voz es de José Luis Gómez, actor de 78 años. Lo vamos a escuchar, son 7 minutos, y finalmente después vamos a escuchar del programa Documento Radio Nacional el fragmento final, Los últimos días de Unamuno, donde se narra cómo fue su muerte aquel 31 de diciembre. Vamos a escuchar esto y con ello después, si queréis, pues damos terminado la conferencia, aunque podemos levantar un turno de palabras si queréis, pero supongo que ya se extiende en exceso esto. Voy a poneros estos audios, por favor. A ver si lo hago bien. Audio. El armador aquel de... Carpeta Voz de Unamuno. Carpeta venceréis, pero no convenceréis. Unamuno. Es el texto de Pollo Núñez, interpretado. Es un texto libre, no obedece a lo que ocurrió. Lo que ocurrió no se conoce, ya lo he dicho. Las 40 palabras provoca el texto de Atilano Coco. Esa carta, he de deciros que Atilano Coco será fusilado el 8 de diciembre. Ni siquiera fusilado, parecerá una coneta asesinado. Unos días antes, uno de sus mejores amigos, también en Granada, aparecerá fusilado. Se entera Unamuno de su muerte. También la muerte de Castro Prieto Carrasco, el alcalde de izquierdas, que renegó de Unamuno cuando éste se alió con el Bando Nacional, porque es también cierto que él, en principio, apadrinó ese alzamiento. Bueno, el texto. Carpeta venceréis, pero no convenceréis. Unamuno. Estáis esperando mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Se ha hablado aquí de una guerra en defensa de la civilización cristiana, pero no. La nuestra es solo una guerra incivil. No son unos españoles contra otros, sino toda España, una contra sí misma. Un suicidio colectivo. Cierro ya por una guerra civil y sé lo que digo. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo, pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia que es crítica, diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición. Dejaré de lado la ofensa personal que significa la repentina expresión contra vascos y catalanes llamándoles la anti-España. Pues bien, por la misma razón pueden ellos decir otro tanto. Aquí está el señor obispo, que lo quiera o no, es catalán, nacido en Barcelona. Y yo nací en Bilbao. Llevo toda la vida enseñándoos la lengua española, que muchos desconocen. Eso sí es imperio, sí. El de la lengua española, y no... Por favor, escuchemos. ¡España! ¡Una! ¡Viva España! ¡Viva España!
no celebramos una fiesta étnica, celebramos el Día de la Lengua. Eso sí es imperio, el de la lengua española, hablada por Rizal, tan español como sus verdugos, vencido, sí, convertido, acaso, pero convencido, no. ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Acabo de oír el grito de ¡viva la muerte! Esto suena lo mismo que mola la vida. He de confesaros que esta paradoja me parece ridícula y repulsiva. El general Millán Astray es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no se tocan ni nos sirven de norma. Por desgracia, hoy tenemos demasiados inválidos en España y pronto habrá más si Dios no nos ayuda. Un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor. El general Millán Astray quiere crear una España nueva, a su propia imagen. Por ello lo que desea ver es una España mutilada. ¡Muera la inteligencia! Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho. Bueno, deciros que la carta nunca llegó a la mujer de Franco, que se la quedó en el bolsillo y que gracias a eso hoy la tenemos. Os voy a poner el final de este programa de Documento Radio Nacional, que lo podéis coger en podcast. Todo esto lo hemos buscado en internet, todos los textos, todo el trabajo que hemos hecho. Yo le agradezco muchísimo a Aquiles. Esta interpretación me pidió que fuera secreto. También a Arturo, que le tengo que pedir disculpas por haber intentado cortar, porque Arturo sabe tanto que puede hacerle solo la conferencia, sin ningún problema. Y porque mi amigo Carlos hace un esfuerzo de lectura en braille que merece todo el elogio. No es fácil leer en braille y él lo ha hecho fenomenal. Vamos a escuchar estos 7 minutos, cómo muere este gran español, este gran hombre, que siempre será una referencia. Da lo mismo ya, ¿no? Yo no creo que Millán Astray, yo no creo que Unamuno les dijera nada en relación con la discapacidad de Millán Astray, porque era tuerto, cojo y manco. Eso no le pega a la filosofía y a la manera de ser, porque si algo identifica a Unamuno, yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo, Arturo, es su pacifismo. Él se siente desbordado por tanta muerte, por muerte de seres queridos con los que había hablado tantas veces. Estaba desbordado, la muerte de su mujer, todo se le viene abajo, está solo y realmente aquello es una locura. Es una locura, era difícil vivir esos años y él, os pongo este fragmento y con esto terminamos. A ver si lo hago bien, Carpeta venceréis, pero no convenceréis, Unamuno. Carpeta Sistem Volume Información. Carpeta Los Últimos Días en Unamuno. Escuchamos. Carpeta Los Últimos Días en Unamuno. Últimas Navidades. Unas fiestas especialmente tristes y desesperanzadas. El 25 de diciembre expresa su enclaustramiento frente a las ansias de libertad en un poema.
El día 28 sueña con la muerte en otros versos. 3 días después, el 31 de diciembre de 1936, cae el telón en el último acto de su vida. Aquel día veníamos, tía Felisa, que fue como mi madre, y yo, de ver un nacimiento que, si mal no recuerdo, estaba en el hospital provincial. Miguel Quiroga de Unamuno, huérfano de madre, vivía con su abuelo cuando falleció. Tenía entonces 7 años. Y al llegar a casa a las 5 de la tarde, nos encontramos a mi abuelo desplomado sobre la camilla, con un visitante que creo que se llamaba Bartolomé Aragón, completamente desquiciado, dando voces, pensando quizá, tal vez, que él hubiera podido tener alguna relación con su muerte, con mi ama de cría, Aurelia, también desesperada, y con mi abuelo ya muerto, tendido encima de la camilla, después de que estuvo hablando con este hombre durante toda la tarde, angustiado por el problema y por la situación que había en aquel entonces en España. Don Bartolomé Aragón Reyes, pues volví a contarme una vez más la escena de la muerte de Unamuno. Carlos Rojas, escritor, año 1996. Aragón entonces salió gritando de la biblioteca de Unamuno porque se dio cuenta, las últimas palabras de don Miguel, le dijo: don Miguel, a la vista de lo que está sucediendo, dice, yo creo que Dios ha vuelto la espalda a España. Y en uno de sus frecuentes raptos de santa bíblica y épica cólera, Unamuno empezó a gritar: no, Aragón, no puede usted decirme esto, Dios no puede volverle la espalda a España. Y se cayó. Aragón, entonces un joven falangista, que no era camisa vieja, no, se hizo falangista durante la guerra, me aclaraba este punto, pues cayó discretamente hasta que de pronto sintió el flujo de las zapatillas de fieltro de Unamuno que se estaban quemando en el brasero. Se dio cuenta de que acababa de morir. Y de una forma terriblemente unamuniana, el joven Bartolomé Aragón salió de la biblioteca chillando a voz en grito: yo no lo he matado, yo no lo he matado. La noticia se extendió rápidamente y los primeros en reaccionar fueron los falangistas, que se apresuraron a monopolizar las honras fúnebres. Ernesto Jiménez Caballero, muy en su estilo, le dijo a un camarada que las máquinas de escribir tenían que disparar toda la noche como ametralladoras. El día siguiente, Año Nuevo, tuvo un funeral y un entierro multitudinarios. En la comitiva del traslado de los restos se produjeron tensiones entre los profesores de la universidad y los falangistas. Hay fotos en que los falangistas son los que sacan el féretro de la casa en la calle Bordadores, allí en Salamanca, ¿no? Por supuesto, como si fuera un objeto suyo, de posesión suya, porque era suyo. Claro, ella no podía decir nada, ¿no? Relativamente la casa de Unamuno estaba cerca de donde se despiden los duelos, allí, antes de ir al cementerio. Entonces, los falangistas lo llevaron hasta ese momento. En ese momento, aunque ya, digamos, la despedida más o menos oficial, los catedráticos se hicieron cargo de él, y hay una foto del entierro en que están los catedráticos ya en primera fila, está el vicerrector, que luego fue rector, el sucesor de Unamuno, Esteban Madruga, está también allí ya cerca, y entonces ya estos, hasta cierto punto, con cierta violencia, se hicieron cargo del féretro ellos, ¿no? Y ellos lo trasladaron ya al cementerio, que no está muy lejos, ¿no? Hay 1 kilómetro o poco más o menos, ¿no? Lo que no saben muchos es que Unamuno había anticipado 30 años antes su muerte.
hora por hora. Julián Marías, filósofo, año 1986. Hay un poema de Unamuno que comienza con un verso: es de noche en mi estudio, en que imagina que pueda quedar muerto mientras está trabajando, mientras está escribiendo aquellos versos, y que cuando vayan a buscarlo para cenar lo encuentren yerto en su mesa de trabajo. Y está fechado Nochevieja de 1906. Es interesante que murió exactamente 30 años después, hora por hora. Es de noche en mi estudio, profunda soledad. Oigo el latido de mi pecho agitado. Es que se siente solo. Y me digo, tal vez, cuando muy pronto vengan para anunciarme que me espera la cena, encuentren aquí un cuerpo pálido y frío, la cosa que fui yo. Tiemblo de terminar estos renglones, que no parezca extraño testamento, más bien presentimiento misterioso del allende sombrío, dictados por el ansia de vida eterna. La palabra es lo mismo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. Siempre vamos a hacer un homenaje a don Felipe con toda la regla, Además nos va a acompañar la voz de don Felipe y las canciones, como no, de Paco Ibáñez. De Paco Ibáñez. Gracias, Hay un cóctel que os invitamos, Bueno, no os marches. A ver, espera un momento. Hay dos aspectos de don Miguel que quería indicar. Primero, bueno, que es el tercer acto que hacéis, y me parece muy bien el brillo que le habéis dado. Pero hay dos aspectos de él, sobre todo, y luego el tema del 12 de octubre, que eso lo habéis, no voy a entrar, eso ahí fue un error. No venían los salvadores como él esperaba, sino llegaron los bárbaros. Pero es que 30 años antes, la actuación de Unamuno con el caso Ferrer y Guardia, ¿sabéis? El asunto de la Semana Trágica de Barcelona, 1909, que dio lugar a manifestaciones en toda Europa, y aquí en España la mayor parte de los intelectuales pues firmaron y se posicionaron, hubo manifestaciones, porque le implicaron un hecho. El año 1906, cuando la bomba de Mateo Morral, aquí al rey, ya intentaron implicarle a Ferrer y Guardia, porque fue el fundador de la Escuela Moderna, porque Mateo Morral era el bibliotecario de la Escuela Moderna, pero de allí salió. Pero en los actos estos de la Semana Trágica, fue tremendo, en Barcelona hubo incendio, hubo bastantes muertos, pues le trincaron y le metieron por la jurisdicción militar y le fusilaron en el castillo de Montjuïc. Y el señor Unamuno, pues saltó, fue casi el único intelectual que escribió, como le tenía fobia a Ferrer y Guardia, y además al proyecto de la Escuela Moderna, pues escribió que le estaba muy bien lo que había hecho. Es una parte oscura, por eso digo que luego lo que le ocurrió en el año 36, de alguna manera me ha recordado. Luego rectificó, pero en 1917 está escrito, error, disculpa, 1917, por el apoyo que había hecho. Bueno, gracias por Y luego, de Pío Baroja, que Unamuno hablaba muchísimo, escribía mucho y bien, y hablaba mucho y bien, pero también escuchaba poco. Sí. Dice que un día Pío Baroja iba con él en la carrera San Jerónimo, subía con él, y en esto que llegaba a Inclán, entonces los presentó. ¿Y qué hicieron? Que se liaron los dos a hablar, como ametralladoras, hasta tal punto que terminaron discutiendo y cada uno se fue por una calle y le dejaron solo.
Y esto lo cuesta. Es que Baroja es un genio. Baroja, yo creo que yo no sé si habéis leído el libro maravilloso desde la última vuelta del camino, que cuenta su vida, son 4.000 páginas, y yo no he leído un libro tan bonito, escrito a los 70 años, dice él, dicen que me repito, y dice él, pero ¿cómo no voy a repetirme a los 70 años? Y es un libro imprescindible. Ese libro es un anecdotario de todo, y el sentido del humor de Baroja no era el sentido del humor de Unamuno, que era la ironía. Baroja te desternillas, ¿eh? Yo me lo paso genial leyendo este grande, que era un grande, un tipo total. Pero todos estos personajes, Valle, Baroja, Unamuno, los de Vicente, los que van, todos estos personajes son auténticos, son totales, tuvieron que vivir una etapa muy brutal y tuvieron que pasar cada uno su propio calvario. Es la historia de mucha gente, ¿no? Pero estos intelectuales lo ejemplifican todos. Bueno, vámonos ya a tomar una copa, ¿vale? Hasta luego.